Qué bueno es el Señor, estoy tan contento de poder dirigirme una vez más a cada uno de ustedes. Las bendiciones de Dios reposen en su vida y vamos a estudiar la palabra de Dios. Hemos venido en la iglesia estos últimos domingos hablando de la guerra espiritual, pero aún nos quedó un tema pendiente en el cual este día quiero hablar de ese tema. Ciertos principios sobre las batallas espirituales o la guerra espiritual que nosotros no se nos tienen que olvidar. Y para eso quiero tomar como base bíblica una porción que habló mucho a mi corazón, ya que lo que sucedió en la vida de David es algo que nos puede estar sucediendo a nosotros y no quisiera dejar esto, pasarlo por alto, ya que forma parte también de nuestra vida diaria y que lo que hemos querido poner en el corazón de cada persona es de que todos podamos ser buenos guerreros espirituales y no estar dormidos con respecto a la batalla espiritual, sino que cada uno de nosotros puede estar preparado para cuando vengan esos momentos de que tenemos que tener la reacción correcta. Así que vamos a hablar de estos principios de guerra espiritual o principios para las batallas espirituales y me voy a basar en el libro 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 15 al versículo 22. Ahí tenemos este día esta palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia puede buscarlo y podemos así juntos leer esta palabra tan preciosa. Y dice las Escrituras, repito, si no la encontré, el 2 libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15, y vamos a leer hasta el final. Dice la palabra de Dios: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Los hombres de David matan más gigantes. Continuemos con el versículo. Vamos a dejar hasta ahí y según vayamos avanzando vamos a seguir leyendo. Así que detengámonos hasta aquí en el versículo número 17. ¿Cuáles son los principios que nosotros podemos hacer cuando vienen estos guerra espiritual contra nosotros o estos ataques del enemigo? Bueno, el primer principio que usted siempre tiene que recordar es que las batallas espirituales contra nosotros siempre serán sin misericordia. Satanás con sus demonios no andan considerando si estamos débiles en la fe, no andan considerando si estamos enfermos, no andan considerando si estamos pasando en el mejor momento espiritual. Las batallas espirituales ocurren todos los días, a toda hora y en todo momento. Y el nivel de batalla espiritual es un nivel para todos iguales, es un nivel sin misericordia. El mismo Señor Jesús dijo que Satanás había venido a esta tierra para matar, robar y destruir. ¿Escuchó? ¿Qué quiso decir esa palabra que dijo nuestro Señor? Que el enemigo nos quiere matar, o sea, quiere acabar con nuestra vida en esta tierra. Imagínense, todo lo que está haciendo en tu contra es para matarte. Él quiere asesinarte, Él quiere destruirte. Escuche, quiere destruirte, o sea, que todo lo que tú tengas se te lo quiere robar, que te quedes en la nada y que no seas nada ni nadie. Y dice que vino para matar, robar y destruir. Entonces, esto es lo que quiere hacer, quiere robarte todo lo que tú has tenido, quiere destruirte todo lo que tú tienes y quiere hacerte pedazos en toda forma. Cuando nosotros leemos y comparamos esta batalla que tuvo David, David ya había matado a Goliat. David era un guerrero formidable. Pero a pesar de todo eso, cuando viene este gigante que se llama Isbi-Benob, este gigante que tenía una lanza muy pesada y que tenía una espada nueva, dice, él se lanzó para matar a David. ¿Escuchó?
no tuvo consideración que él era el rey de Israel o que era aquel famoso guerrero que mató a Goliat, sino que dice que él llegó para matarlo. Y si no hubiera sido por la ayuda de Abisai, ese gigante lo hubiera matado. Entonces en ese momento le dijeron: David, en este momento quizás tú ya estás mayor, quizás tú ya estás cansado, pero no vamos a permitir que tú salgas solo a pelear, sino que tú vas a tener la protección de cada uno de nosotros, porque dice: nunca más de aquí saldrás con nosotros a la batalla, no seas que apagues la lámpara de Israel. O sea, para ellos David era un líder que los animaba a ellos, era un líder que los hacía sentir también que era como una luz para ellos. Ahora, de esta porción bíblica, nosotros podemos aprender estos principios espirituales. ¿Y cuáles son estos principios espirituales? Ya que las batallas del enemigo serán sin misericordia, ¿qué nosotros tenemos que hacer para poder enfrentar esas batallas? En primer lugar, nunca te agotes. La verdad de las cosas que en la vida cristiana hay momentos en que nosotros nos sentimos cansados. No sé qué es lo que puede estar pasando en tu vida, qué es lo que tú puedes estar viviendo. Pero en medio de lo que tú estés viviendo, en medio de lo que te esté pasando a ti, tú tienes que recordar de que toda la fuerza viene de parte de Dios. Toda la fuerza viene de parte de Dios. No te tienes que dar por vencido. Porque cuando nosotros nos sentimos agotados, nos paralizamos. ¿Sabe por qué razón? ¿Por qué razón ese gigante iba a matar a David? Porque David quizás ya estaba mayor, y ahí dice claramente: y David se cansó. Si usted lo lee con mucho cuidado, dice: y David se cansó. Inmediatamente dice: Isbibenó, uno de los descendientes de los gigantes, vino y trató de matar a David. ¿En qué momento? Cuando David estaba cansado. Entonces, yo tengo que pensar, si dentro de mí está viniendo el cansancio, ya sea también por todas las cosas que tú estás haciendo en la vida, tienes que recordar la palabra de Dios. En Mateo 11:28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. ¿Dónde nosotros podemos descansar? Podemos descansar en el Señor. El Señor es nuestra fuerza, el Señor es nuestra ayuda. Cuando tú te sientas cansado, inmediatamente enfócate en Dios. En oración pídele al Señor que te dé nuevas fuerzas. Adora al Señor, lee la palabra de Dios, busca de Dios. Nunca te conformes a decir: estoy cansado y me siento cansado y nadie va a poder hacer nada por mí. Tiene que seguir adelante con la fuerza y el poder del Señor. ¿Qué otro principio nosotros podemos ver? Otro principio es: no te aísles. Cuando estás pasando esos problemas, no te aísles. ¿Qué pasó con David? Lo que le ayudó fue que cuando él se cansó y aquel gigante vino para matarle, ahí estaba Abisai. Abisai vio que David estaba en problemas y Abisai mató el filisteo. O sea, estar solo nunca es bueno. Aislarse nunca es bueno. Es verdad que cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles en la vida, nuestra tendencia natural es aislarnos. Pero la palabra de Dios te llama a que nosotros busquemos el compañerismo espiritual. Por eso es tan importante que los creyentes nos congreguemos, que vayamos a la iglesia y tengamos ese espíritu de estar juntos en armonía, como dice la palabra de Dios. Hoy, gracias a la tecnología que tenemos, podemos estar en la casa y recibir cultos desde YouTube, desde Zoom y otras aplicaciones. Pero si yo tengo la oportunidad de poder congregarme, pues yo tengo que aprovecharla. Porque de lo contrario, le digo, nuestra relación con las personas a través de estas plataformas es una relación no tan personal. Ellos no se van a dar cuenta cuando tú estés atravesando una batalla espiritual en tu vida. Entonces necesitamos, la Biblia nos llama a que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El no ir a la iglesia se vuelve una costumbre. Ahora, ¿cuál es la segunda cosa? La segunda cosa es que cuando vamos a una iglesia, todos tenemos el deber y la obligación de cuidarnos los unos a los otros. Hablar, pero no solamente hablar de las cosas de este mundo, sino hablar de lo que nos está pasando en la vida espiritual.
Y también esos finales, cuando después que se termine el culto y tenemos esa oportunidad de compartir un café, es una buena oportunidad de abrir nuestro corazón ante esos hermanos de confianza que tenemos. Y cuando tú veas una necesidad, ahí inmediatamente comienza a orar por la persona y comprométete a orar por la persona para que esta persona se pueda dar cuenta que no estás solo. Mire lo que dice el libro de Eclesiastés capítulo 4 versículo 10. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Es bien clara la palabra de Dios. No necesitamos el uno al otro, porque si yo soy débil, si yo caigo, alguien me va a levantar, alguien se va a interesar por mí. Usted dirá, pero ¿lo hará alguien? Pues sí, alguien lo hará. Si imagínese, por lo menos en 60 o 70 personas, aunque sea una persona se va a interesar en ti y te va a levantar. Y si tú inclusive puedes abrir tu corazón y decir, yo necesito ayuda, quiero que oren por mí, yo creo que toda la congregación va a comenzar a orar por ti. La tercera cosa es no te arriesgues. La primera que dijimos sobre, recapitulemos un poquito para ubicarnos a donde estamos. El primer principio que nosotros siempre debemos de recordar es que las batallas espirituales, lo que el enemigo trae contra nosotros es sin misericordia, viene para destruirnos, para matarnos, para aplastarnos. ¿Qué es lo que hay que hacer para combatir eso? No se agote, tome fuerzas en el Señor, no te aísles, por favor. Y la tercera cosa es no te arriesgues. A veces nosotros tomamos riesgos sin considerar si vamos a poder salir con bien de eso. La verdad que muchas veces nosotros nos descuidamos tanto que inclusive, por eso es importante este tema de las batallas espirituales o de la guerra espiritual, que vivimos una vida tan cómoda en el sentido de que siempre estamos pensando que somos victoriosos en el Señor y que el enemigo pues 1 kilómetro ni tan siquiera se nos puede acercar, todo está cubierto, todo está bien, pero no nos damos cuenta que el enemigo es bien sutil. Busca oportunidades, busca puertas abiertas en nuestra vida, busca que le demos cierto terreno para que desde ahí comienza a desbaratar nuestra vida. A veces es tan, pero tan sutil que llega de una manera que nosotros ni nos damos cuenta que está actuando, que está haciendo el mal. Entonces ahí es donde nosotros debemos de todo el tiempo, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, si yo voy a estar firme, Pablo está usando en términos militares, como aquel soldado que se para firme, fuerte, está ahí a la vela, está siempre vigilando. Dice, mantente constante, no, el soldado no se va a dormir, no dice, bueno, estoy cansado de estar de pie, ahora me voy a sentar. No, el soldado cumple con su deber. Así nosotros, en lo que nosotros estamos haciendo, necesitamos mantenernos firmes. O sea, no necesitamos ser de esos cristianos variables que hoy queremos, mañana no queremos. Hoy estamos llenos de Dios, mañana estamos desinflados, sino que la Biblia nos llama a tener firmeza, a todo el tiempo mantenernos en las cosas. Si, por ejemplo, el principio del año yo comencé a venir a todos los servicios a la iglesia, pues no tengo que parar de hacerlo, tengo que ser mejor y no pues de repente viene cada 15 días, después una vez al mes. No, usted se mantiene firme, eso es lo que la palabra de Dios, necesitamos estar firmes. Muchas cosas que nosotros queremos en nuestra vida secular, a veces las tratamos de hacer con nuestra propia fuerza, pero usted tiene que ganar primero la batalla espiritual. No espere hasta que las cosas se destruyan, no espere hasta que las cosas caigan al suelo para usted tratar de levantarlas. En otro lado, el apóstol Pedro dijo que nos cuidáramos, porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. No estoy diciendo que usted todo el tiempo tiene que estar esperando al diablo, no, estoy diciendo de que usted tiene la alarma en su vida, usted está orando por usted, está orando por su familia, está orando por la iglesia y le está creyendo a Dios en todas las cosas que Él está haciendo. Bueno, habiendo dicho esto, este primer principio, que el enemigo cuando nos ataca nos va a atacar sin misericordia. Vayamos al segundo de ellos. El segundo de ellos que es bien importante recordar es que la guerra espiritual nunca se acaba. La guerra espiritual es
constante, todo el tiempo. No es que nosotros tengamos una batalla hoy y después viene otra batalla en 5 años o después viene otra batalla el otro mes. No, las batallas son a diario, a cada momento, en cada situación, en cada ocasión. Bueno, sigamos leyendo el pasaje bíblico que comenzamos. Nos quedamos en el versículo 17. Ahora vamos al versículo 18. Dice: algún tiempo después hubo en Gob otra batalla con los filisteos. Y en esa ocasión Sibecai el Husatita mató al gigante Saf. Ahora veamos el versículo 19. En una tercera batalla que también se libró en Gob, el Hanán, hijo de Yareh Oregüín, oriundo de Belén, mató a Goliat el Gitita, cuya lanza tenía una asta tan grande como el rodillo de un telar. Sigamos adelante, versículo 20 al 21. Hubo una batalla más en Gat. Ahí había otro gigante, un hombre altísimo que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Este se puso a desafiar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Sima, que era hermano de David, lo mató. Versículo 22. Esos 4 gigantes que eran descendientes de Rafa el Gitita cayeron en manos de David y de sus oficiales. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque usted se puede dar cuenta cómo las batallas espirituales nunca se acaban. ¿Por qué razón? Nuestro enemigo no pasa durmiendo. Nuestro enemigo, comprendamos bien, nuestro enemigo Satanás no es omnipresente. Él no puede estar en todos los lugares a la vez, no puede estar batallando contra todas las personas, sino que allá en su lugar, como aprendimos, en las regiones celestes, en ese pedacito que está entre el cielo y la tierra, él ahí tiene su cuartel general. Y ahí tiene como un ejército, tiene generales, tiene gobernadores, tiene príncipes y también tiene una gran cantidad de huestes de maldad. Todos ellos, cuando se organizan, mire, todo comienza con la organización que ellos hacen en las regiones celestes. Ahí deciden qué es lo que van a atacar, qué es lo que van a tratar de destruir, qué es lo que van a impedir. Y luego con sus hordas de demonios descienden sobre esta tierra y comienzan a hacer los asesinatos, comienzan a hacer la maldad, comienzan a destruir personas, comienzan a atormentar a la humanidad. Recuerde, ellos como espíritus demoníacos no pueden permanecer en esta tierra, porque esta tierra, escúcheme bien, esta tierra ha sido hecho para los seres humanos, no para las entidades espirituales. Ahora, ¿cómo es la manera que ellos se quedan en esta tierra? La manera como hacen para quedarse en esta tierra, lo hacen a través de entrar en las personas. Hay personas que hemos hablado de la posesión demoníaca. La posesión demoníaca no puede pasar en un hijo de Dios, pero sí puede pasar en aquellas personas que no tienen a Jesucristo en su corazón y que se dedican a la práctica del ocultismo, de las cosas o espiritismo, cosas que les desagrada a Dios. Se abren grandemente a los espíritus demoníacos y ellos los poseen. Ahora, ¿cuál es la otra manera como estos espíritus se quedan viviendo dentro de la vida de las personas? Cuando hay personas que, a pesar que son hijos de Dios, le abren puertas al enemigo, y hay en áreas de la vida que el enemigo toma cierto control. Por ejemplo, la lengua es una área que el enemigo la domina mucho. Los sentimientos negativos, como por ejemplo la amargura, la falta de perdón, son áreas donde el enemigo se queda ahí en la vida de la persona. Entonces, estos espíritus necesitan estar en alguien. La Biblia también habla que aún en los ídolos, el apóstol Pablo dice que un ídolo simplemente es una cueva de demonios. Entonces, ahí se quedan. Ahora, ¿por qué estoy explicando esto? Para que entendamos. El enemigo está atacando de diferentes frentes, diferentes formas, diferentes estrategias, o como también aprendimos, también establece fortalezas espirituales, donde se establece y desde ahí está impidiendo que las cosas sucedan o las cosas pasen. Entonces ¿cómo nosotros no podemos ver estos espíritus del mal, pero sí podemos sentir los efectos, como muchas veces en nuestras vidas no prosperamos? Recuerde esto, el principio general que nos da el libro de Efesios nos dice que Dios desde el principio, desde antes de la creación del mundo, Él nos bendijo en los lugares celestiales. Mire la palabra de Dios que dice, nosotros tenemos bendición. ¿Qué significa tener bendición? Según la palabra, tener bendición es que la mano, el
favor de Dios esté con nosotros. O sea, si yo tengo el favor de Dios, aunque las cosas se me opongan a mí, yo voy a salir con bien, yo voy a salir adelante, yo voy a tener todo lo que yo necesite para mi vida. No estoy hablando de convertirse en millonario, estoy hablando de tener las necesidades básicas. Voy a tener techo, o sea, un lugar donde vivir, voy a tener ropa, voy a tener mi alimento, voy a tener transportación, mi salud. Quizás esté enfermo porque esta tierra está contaminada, pero Dios promete estar conmigo a través del proceso de la enfermedad. Familia, que van a haber problemas familiares, claro que sí, porque todos tenemos diferentes temperamentos, personalidades, pero Dios en medio de todo eso nos promete que nos va a ayudar y nos va a sacar adelante. Pero de repente uno se da cuenta de que no hay avance, sino que hay un estancamiento y las cosas van de mal en peor. Hay demasiadas cosas que no entiendo que están pasando en mi vida. Entonces son momentos cuando yo me estoy dando cuenta de que hay una guerra espiritual. A veces atacamos personas, a veces le echamos la culpa a ciertas personas, pero la Biblia nos enseña este principio. Ya lo dijimos, el apóstol Pablo lo enseñó en el libro de Efesios, donde él dejó claramente que nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso, sino contra huestes de maldad. Entonces nosotros como cristianos tenemos que aprender a ver más allá, que esta lucha espiritual que es constante, así como estamos viendo estos gigantes que se enfrentaron a todo este tipo de personas, aún más. Imagínese ese gigante que tenía 6 dedos en las manos, en cada mano y en cada pie. Era algo increíble, o sea, era alguien fuerte, hasta parecía un familiar de Goliat también. Y todos eran descendientes de gigantes que querían acabar con el pueblo de Dios. Entonces eso nos hace recordar y no se le olvide de que el diablo ha venido para matar, robar y destruir. Y tenemos que constantemente estar orando, protegiendo a nuestra familia de todos estos ataques del maligno. Así que recuerde, el primer principio que te dije es que el diablo, cuando nos ataca con sus huestes de maldad, nos va a atacar sin misericordia. El segundo principio que tengo que recordar siempre es que la guerra espiritual es constante, nunca se acaba. Si usted se dio cuenta, estos guerreros de David mataron gigantes, pero luego vino otra batalla, luego vino otra batalla, luego vino otra batalla, y eso parecía que nunca terminaba. Así son las batallas espirituales. Y el tercer principio que te quiero enseñar es que las batallas espirituales son para ganarlas y no para salir derrotados. O sea, cada batalla espiritual que nosotros enfrentamos, el Señor no es que quiere que nosotros seamos asesinados, destruidos por el enemigo. Mire, desde el primer día que nosotros nos entregamos a Cristo como Salvador personal, desde ese día nos volvimos enemigos del diablo. Desde el día que nosotros salimos de la esclavitud satánica, desde el día que nosotros salimos del reino de la oscuridad y entramos al reino de la luz, desde ese día en adelante, desde ese momento en adelante, nosotros nos volvimos enemigos de Satanás y estamos en la mira de Satanás. Pero ¿cómo es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es tan grande, que desde el primer momento Él nos protegió, nos puso el sello del Espíritu Santo. Y el enemigo sabe que no nos puede atacar directamente, no nos puede destruir directamente, Él lo sabe muy bien. Y por eso Él mantiene su distancia, pero anda rondando, así como los leones en la sabana africana miran la gran cantidad de búfalos. Pero ellos no se van directamente a los búfalos porque sabe que el búfalo los puede matar a los leones. Pero mientras están ahí, ellos están tranquilos, están observando dónde están los tiernitos, observando dónde están los recién nacidos, observando dónde están los búfalos viejos que se van quedando atrás. Esos, cuando lo señalan, identifican sus víctimas y luego lo atacan. De la misma manera, tenemos que recordar que Satanás anda viendo dónde está nuestra debilidad, que Satanás anda viendo cuál es nuestro punto flaco y está observando. Dios nos pone, escuche bien esto, Dios a todos nos pone una protección muy especial. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de vivir bajo la protección de Dios, o como alguien dijo, bajo la nube de Dios. Pero a veces nosotros cometemos cosas o hacemos cosas contra Dios, que entonces se rompe la protección y abrimos puertas al enemigo, y el enemigo por ahí entra. Entonces después caemos derrotados. Pero ese no es el plan original de Dios. La palabra dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. Eso está en Romanos 8:37. Escucha bien, somos más que vencedores. En la palabra original dice mega vencedores. Entonces la palabra mega quiere decir algo gigantesco. La victoria que nosotros tenemos es gigantesca. ¿Por qué gigantesca esa victoria? Porque no es la victoria de la iglesia, no es la victoria del movimiento evangélico, es la victoria de Cristo Jesús. Y la victoria de Cristo Jesús es gigantesca, y esa victoria te la ha dado a ti. Nosotros no estamos luchando una batalla para ganarla. Simplemente la batalla ya fue ganada en la cruz. Jesús ahí derrotó a Satanás, descendió a las partes bajas de la tierra, a los infiernos, y ahí Jesús llegó a proclamar su poder. Él descendió abajo como Rey de Reyes y Señor de Señores, y ahí Él mostró quién era verdaderamente quien tenía las llaves del infierno, y se levantó con poder de ahí y ahora está sentado a la derecha de Dios. Esa gran victoria le pertenece a usted y le pertenece también a mí. Recuerde, las batallas espirituales no son para derrotarnos, sino que el Señor permite que pasemos a través de estas batallas para que nosotros aprendamos lo que es la guerra espiritual. Recuerdo que el Señor le comenzó a hablar a Moisés. Le comenzó a decir a Moisés, le dijo: mira, Moisés, ustedes van a entrar a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra donde hay muchos sembradíos, muchas frutas, ciudades edificadas. Esa tierra ustedes la van a poseer, esa ciudad ustedes la van a poseer. Yo voy a destruir a muchas de esas naciones, le dice el Señor, pero no las voy a destruir a todas, sino que voy a dejar algunas, porque no quiero que la tierra se llene de fieras. Además de eso, quiero también que el pueblo aprenda a batallar. Quiero que el pueblo aprenda a luchar batallas. Entonces Dios hubiese podido, antes que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, haber destruido a toditita las naciones. Es así, ellos entraban a un lugar limpio y sin ningún problema. Pero Dios no, Él hizo su parte, pero el resto ellos tuvieron que batallar, tuvieron que aprender lo que eran las batallas. Así también el cristiano hoy en día tiene que aprender a batallar contra las fuerzas del enemigo, tiene que experimentar lo que es la guerra espiritual. A veces nosotros pensamos que las guerras espirituales vienen porque algo malo hemos hecho, pero la verdad que no es así, sino que Dios quiere que experimentes lo que es pelear batallas espirituales. Leamos lo que dice 2 Corintios capítulo 2 versículo 14. Gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje, esparciéndolos por todas partes como un aroma agradable. El apóstol Pablo está tomando como ejemplo los grandes desfiles victoriosos de Roma. Cuando los romanos conquistaban una nación, y el general, el que había vencido, llegaba de regreso a Roma, se le organizaba un desfile de victoria. Un desfile de victoria donde el gran general que había vencido entraba en un gran caballo blanco con un aroma muy grande, con incienso. Y luego venían las tropas victoriosas y por último venían los prisioneros, así como también se agregaban los trofeos de los tesoros que habían logrado. Entonces aquí nos presenta la palabra de Dios como que nosotros somos esos conquistadores romanos que vamos en ese caballo blanco y es el desfile victorioso de Cristo. O sea, pongámoslo en claro, este gran desfile militar que Pablo pensó. ¿Quién va en el caballo blanco? Cristo, Él es el gran conquistador. Y nosotros venimos detrás de Él como los soldados de Él. Y vamos, dice, esparciendo su mensaje como ese aroma agradable, como ese incienso. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros vamos desfilando con Cristo y se va sintiendo ese olor agradable, Él es el olor de su presencia, el olor de su mensaje, pero por la victoria que el Señor ha logrado. Recuerde, las batallas espirituales no son para derrotarme, sino que yo me baso en la victoria que Cristo ha logrado por mí. Leamos ahora 1 Juan 2:14, dice: os he escrito a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que ya existía desde el principio. Os he escrito también a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y habéis aceptado la palabra de Dios en vuestro corazón y porque habéis vencido al maligno. Mire qué preciosa esta palabra. Habemos vencido al maligno.
Yo creo que cada uno de nosotros que estamos viviendo nuestra vida en esta tierra, nos enfrentamos a diferentes tipos de batallas. Pero en estas batallas no ignoremos que cada batalla que llevamos hay algo detrás de eso. Hay una guerra espiritual. Y dentro de esa guerra espiritual que estamos viviendo, aunque no lo queramos reconocer, desde ya Dios nos ha dado la ventaja de que nosotros podamos ganar. La ventaja de no ser destruidos. La ventaja de estar protegidos. Pero es que las guerras espirituales algo nos quieren enseñar a nosotros. Nos quieren enseñar a pelear y a ganar, no a pelear y salir derrotados. La decisión nosotros la tenemos. ¿Qué vamos a hacer? La guerra espiritual es un tema bastante amplio. Pero lo que sí este día a través de este mensaje, lo que quise dejar en tu corazón, es de que no nos descuidemos. El diablo no te va a atacar como un gatito chiquitito, no, te viene encima como un león rugiente. Y no solamente para lamberte la cara, no, viene a arrancarte la cabeza, a destruir todo lo que tú tienes. Entonces, si eso es así, tenemos que vivir preparados con la armadura de Dios. Además, recuerda también la segunda cosa que este día también yo te dije, es que las batallas espirituales son constantes. No esperes que ganes y ya estuvo, nunca más va a haber otra batalla. No, si termina una, viene otra. Que son de diferentes, podemos llamar intensidades. Sí, quizás la intensidad muchas veces varía. Pero sí, siempre nosotros tenemos que vivir pendiente de que tenemos batalla tras batalla, así como estos gigantes, eran diferentes tipos de gigantes, diferentes formas como venían para atacar, pero sin embargo, los valientes de David los pudieron derrotar. Y también recuerda lo que nosotros también aprendimos, que nosotros cada uno nunca nos tenemos que cansar, que debemos siempre tomar fuerzas en el Señor. No te aísles, no te apartes de la iglesia, no te apartes de los hermanos. Busca tener compañerismo espiritual, personas que te inspiran, personas que oran por ti. No solamente para platicar de cualquier otra cosa, sino para poder orar juntos y para poder crecer en Dios. Y no tomes riesgos innecesarios, no te metas donde no tienes que meterte, sino que siempre busca la presencia de Dios en tu corazón, que eso es lo más importante. Dios sabe lo que cada uno de nosotros en este preciso momento estamos viviendo. Dios sabe lo que nos está pasando. Dios sabe cada circunstancia de nosotros. Hoy, este día yo quiero orar por usted. Estos principios que te he dado de guerra espiritual o de batallas espirituales, ojalá nunca se nos olviden y ojalá siempre los tengamos presentes en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos ser victoriosos, así como es esa palabra que se ha hablado este día. Así que oremos, Padre que estás en los cielos. Te doy gracias, Señor, por tu santa presencia. Te doy gracias porque estás con nosotros. Sabemos que estamos viviendo batallas espirituales. Te pido que siempre, Señor, mantengas a tu iglesia despierta, que siempre nos mantengas firmes, que nunca desmayemos, que siempre, Señor, podamos salir adelante, que siempre podamos conquistar todas aquellas cosas que el enemigo lanza contra nosotros. Oro, Señor, para que estemos alerta. Oro, Señor, para que no nos durmamos. Oro, Señor, para que siempre podamos recordar de que debemos de estar listos en todo momento y que también siempre recordemos que el que ganó la batalla fuiste tú por nosotros y que ahora nosotros somos más que vencedores en ti, Señor Jesús. Gracias por todo esto y yo bendigo a toda esta congregación. En el nombre de Jesús, amén y amén.